Bienvenidos a una edición más de Causa Justa. Ya el próximo martes, se inicia el nuevo periodo judicial tras la finalización de la tradicional y puntualmente quiero decir innecesaria o inadecuada feria judicial. Pero bueno, eso es motivo de otro debate. Lo que sí, el martes 1 de febrero próximo comienza nuevamente el servicio normal de justicia en nuestro país. Y hablando de servicio normal de justicia, quiero hablar de la situación de los jueces en particular. En este país es bien sabido que la inseguridad jurídica, la corrupción, la desinstitucionalización, la debilidad o la falta de garantías laborales de aquellos que deben hacer cumplir la ley, aquellos que deben juzgar sobre la vida y la hacienda, la libertad de las personas, es una situación, por así decirlo, delicada. ¿En qué sentido? Que realmente en el Paraguay quienes deben hacer aplicar la ley, quienes deben aplicar justicia, que muchas veces no es lo mismo, no tienen garantías laborales realmente. Tal vez ni siquiera tienen un nivel de independencia ideal. Tal vez tampoco siquiera están seguros en sus sillas, seguras en sus despachos al filmar algún escrito. Eso es bien sabido. Es bien sabido que los jueces y juezas en este Paraguay querido no tienen garantías laborales mínimas. A veces preocupa y mucho que este punto no sea debatido con una mayor amplitud. ¿Por qué? Porque si un juez o una jueza no tiene independencia, no tiene seguridad laboral, no tiene garantías para poder cumplir su trabajo, quienes realmente somos afectados somos los justiciables, somos nosotros, somos los ciudadanos de a pie, quienes sufren de una manera directamente proporcional la falta de independencia, la falta de seguridad o la falta de garantías laborales de ese ciudadano o de esa ciudadana que le funge la tarea de ser juez o ser jueza. Entonces, cuando queremos y hablamos en Causa Justa de la necesaria independencia del juez, lo que estamos pidiendo es la protección de los derechos de los justiciables que se ven afectados por esa falta de independencia, que se ven afectados por esa falta de estabilidad laboral incluso de ese magistrado. Y refiriéndonos puntualmente a los jueces, de un tiempo a esta parte se está iniciando una especie de práctica perniciosa. Cuando a algún abogado o abogada no le gusta lo que ha resuelto un juez y sin tener los elementos que configuren realmente, presentan denuncias ante el Ministerio Público por la comisión de prevaricato contra aquel juez o aquella jueza que ha resuelto en contrario a los intereses de quien luego le lleva o pretende llevar a ese juez y a esa jueza ante un proceso penal, en donde ese juez o esa jueza puede ser condenado hasta 10 años de prisión en casos graves. Entonces, este punto debe ser tocado. No puede ser que jueces y juezas en este país soporten procesos penales por lo que resolvieron en el trámite de un expediente. Eso es pernicioso. Eso es absolutamente un vicio de todo el proceso, de todo el sistema. Un juez que ahora no tiene independencia, que ahora no tiene estabilidad laboral, también ahora corre el peligro de ser llevado ante el Ministerio Público, ante un proceso penal por prevaricato. Esto sin señalar de una manera más profunda que desvirtúa la utilización desmedida de esta figura, lo que busca esta figura penal en la realidad, porque se convierte en no pocos casos en una herramienta de extorsión contra ese juez y esa jueza. Entonces ahora los jueces y juezas en este país no solamente no tienen independencia,
no solamente no tienen estabilidad laboral, sino también ahora pueden ir a parar a la cárcel o por lo menos tener que contratar a un abogado para evitar ir a la cárcel en casos de prevaricato. Y no por haber recibido coima, no por haber violado la ley en sus bases más elementales, sino simplemente por haber resuelto algo que no resulta del agrado a un individuo. Y eso es pernicioso, eso es preocupante y eso puede generar una cascada de irregularidades en donde nuevamente lo que se perjudica es la institucionalidad de nuestro Poder Judicial. Ojalá que desde la Corte Suprema de Justicia, ojalá que desde los gremios, Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay, Asociación de Jueces del Paraguay, este tema se tome en debate y se aborde de una manera seria, porque las consecuencias de la utilización irregular de esa figura penal, la del prevaricato, lo único que va a lograr también es que la estabilidad del magistrado sea cada vez menor. A la vuelta del corte, el primer tema del día de hoy. El viernes 22 de enero del 2021, Pablo Candia, un trabajador, un señor de poco más de 60 años, muy querido en la comunidad de Limpio, fue encontrado muerto a la vera de un camino. Desde ese mismo momento, sus familiares, quienes lo querían a don Pablo, sus amigos, su hija, acá presente, vienen pidiendo que esta muerte se esclarezca, porque si bien don Pablo Candia fue hallado muerto a la vera de un camino, con un grave traumatismo que le causó el fallecimiento, hasta ahora esta muerte, que no fue por causas naturales, según consta en el informe forense, no fue esclarecida. Hoy nos acompaña su hija, que lo que pide es algo tan elemental como justicia. Gracias por estar con nosotros, bienvenida. Gracias, yo soy Dolly Candia, la hija del fallecido Pablo Candia, y vengo acá para que me ayuden a esclarecer el caso de mi papá, que el sábado hizo un año que él falleció, pero nunca se hizo la investigación que se debería de hacer. Contanos algunos detalles de este caso que a vos te llaman la atención, más allá del hecho de que tu papá lo encuentran tirado a la vera de un camino y obviamente ya estaba fallecido. Contanos los detalles, por favor. Sí, él no falleció ahí, estaba semi muerto, se le llamó a mi cuñado que estaba jugando vóley ahí. ¿En qué barrio de Limpio ocurrió? San Vicente se llama el lugar. Barrio San Vicente de Limpio. Sí, bueno, barrio San Vicente de Limpio. Le llamaron a mi cuñado, que es el marido de mi hermana, ella vive ahí cerca, y mi cuñado se fue y le encontró a mi papá ya en el suelo, semi muerto, y le preguntó a mi papá qué le pasó. Y no le dijo nada a mi papá, le dijo solamente que él tenía sed, que quería tomar agua. Entonces mi cuñado se fue en la casa de mi hermana y le trajo a mi hermana y vinieron en vehículo, porque él en moto nomás se fue junto a él, ahí cuando él estaba en el suelo. Y trajo el agua en una botella y le dio de tomar. Y le alzaron, le llevaron en el hospital de Limpio. Le atendieron, le cosieron todo y le dijo que estaba bien mi papá, que se le rompió su cabeza y le cosieron toda esa parte y le dijo que, de hecho, que mi papá estaba borracho ese día. Y le dijo que le lleve en su casa, que él estaba bien, y por el camino él ya falleció. O sea, le atienden en el hospital ese día, Sí. Viernes 22 de enero del 2021. Sí. Lo atienden en un hospital. ¿En qué hospital lo atienden? En el materno infantil de Limpio. En el materno infantil de Limpio. Le dan de alta, pero en el camino, Sí, entre el hospital y la casa, fallece en el vehículo. Exactamente. Y al final la fiscalía pusieron
En la causa pusieron que él nunca consultó en el hospital de Limpio, Ujú. que él nunca se fue, en su informe pusieron que él nunca consultó en el materno infantil de ¿Y Limpio. qué prueba ustedes tienen que sí, Tengo fotos de que él estaba en el hospital, en el materno infantil? en el materno infantil. ¿Y por qué la fiscalía se apuró? ¿Quién es la fiscal del caso? La fiscal del caso se llama Elena Fiore, de ¿Y la por, unidad 2. y por qué la fiscal Elena Fiore se apura en decir que tu papá realmente nunca fue al materno, o no lo llevaron nunca a tu papá al materno infantil de Limpio para ser atendido? Porque supuestamente ellos solicitaron informe y en el informe figura que él nunca consultó. Supuestamente nunca consultó. Sí, Pues su papá sí estuvo en el materno sí, infantil. estuvo él en el ¿Y hospital. hay testigos al respecto? Sí, está mi cuñado, hay mucha gente que vieron, hay medicamentos que le dieron a él. ¿Hay recetas? Receta no, pero remedio que le dieron. Mi Pero cuñado, eso es relevante para la fiscalía. Al momento lo que ustedes quieren es que se esclarezca el motivo de la causa de su fallecimiento. no quieren saber nada. Muchísimas veces ya me fui, inclusive hablé con la jueza Elsa Ido Llaga a ver si ella no me podía ayudar en el caso. Ella me dijo que me iba a ayudar, pero al final, la última vez me fui y me dijo que ella no podía hacer nada en el caso de mi papá porque no hay una imputación. Y la fiscala ya no me recibe luego, cada vez que me voy. Yo tengo inclusive su número, le suelo mensajear y ella me dice, vení, yo te voy a ayudar, vamos a esclarecer. Pero tu Yo- papá, en el momento que es descubierto en la calle tirado y antes de fallecer, estando siendo atendido en el hospital, ¿llegó a decir algo? No llegó a decir nada. Estaba ya inconsciente. Cuando mi cuñado se fue y le preguntó qué le pasó, solamente le dijo que él tenía sed, nada más. Nada más que Nada eso. más. Y le dio de tomar agua y eso fue el último que dijo. Pero luego se sometió a una autopsia al cuerpo de tu papá. Sí, se sometió. ¿Y qué descubrió esa autopsia? No, nunca me dieron en realidad el resultado final de la autopsia. Solamente tengo fotos que me envió un abogado que nosotros contratamos. Fotos de la autopsia. Foto. ¿Y Del no tienen el informe de la autopsia? No, solicité inclusive por medio de un abogado la última vez y justo ya me iban a dar y llegó la fiscal Elena Fiore y dijo, ya me estaban haciendo la copia para entregarme todo sobre la autopsia. Después llegó ella y dijo, no le vamos a Pero, dar. Entonces ¿por yo, qué vos no podés tener acceso a la copia del informe forense del fallecimiento de tu papá? y eso justamente yo le dije, ¿cómo yo no voy a tener acceso al resultado si yo soy la hija y yo soy la única interesada en el caso? Le dije. Y me dijo ella, no, tenés que solicitar como víctima, me dijo. Y yo tengo acá una solicitud que hice por medio de una abogada. Y yo le dije, si ustedes no me dan, yo voy a llamarle a la prensa, le dije a la fiscala. Y me dijo ella, si llama a la prensa, yo te voy a imputar por exhibir un documento que es exclusivo de la fiscalía, me dijo. Y imputame, le dije. No es causal de imputación, pero bueno. La fiscal la fiscal Fiore inventó un tipo penal nuevo. Sí, Ir a la prensa y por ende sos responsable. O sea, el delito de denunciar en la prensa es un delito según Fiore, la Sí. fiscal Fiore. Interesante. así mismo me dijo. Interesante. Bueno, ¿qué vos querés que en este caso? Es lo obvio, querés que se esclarezca. Que se esclarezca. Pero hasta ahora, ¿qué has encontrado? Yo tengo sospechoso de la causa de su muerte. Fueron sus vecinos de mi papá. Tuvieron una pelea previa ellos y, ¿Tu De- papá cuántos metros de su casa se ha encontrado? y más o menos a 50 metros. A 50 metros. Sí, Vos hiciste una investigación y ¿qué descubriste? yo hice toda la investigación. Yo después de que a mi papá se le enterró, al otro día yo me fui, hice la pregunta. Él estuvo enfrente de la casa de una chica. Ahí a él le mataron vamos a decirle que ahí se le mató, pero él murió por el camino del hospital. Claro. Y Pero ahí se le golpeó gravemente. muchísimo golpe tiene. Tiene 5 costillas rotas en total, lo que sé, más en el informe hay muchísimos golpes, tenía que le jugaron todito y tenía la cabeza rota, más
Impresionante era el golpe que tenía. Más se le derramó un día antes agua caliente también, que fue su vecina, que a mí me consta porque él me contó a mí eso. Y todos los vecinos también saben eso. Pero nunca la fiscalía o la policía quiso esclarecer la No, muerte de tu papá. no le interesa para nada. Yo hice todos los trabajos que se tenía que hacer. Yo iba y venía. Los primeros tiempos pusimos abogado, gastamos un montón, tipo para resolver rápido, para que se esclarezca. ¿Viste que cuando es nuevo, más rápido pues se esclarece el caso? Sí. Y se asustaron y había inclusive 2 cámaras en la cuadra. Yo me fui con la policía a ver si ellos me ayudaban. Me acompañaron ellos. Y me dijo... Los policías mismos me dijo que a la fiscala no le interesa y que ellos no pueden hacer mucho también porque no le corresponden también a ellos porque no tiene, ¿cómo te iba a decir? Autorización de la fiscalía. Pero mentira, la policía tiene autonomía para investigar. Mentira eso. Sí, tampoco. ¿Qué policía te dijo eso? ¿De dónde? De la comisaría de limpio. ¿De la comisaría de limpio? Sí. Pero hicieron por lo menos su parte ellos de irse donde yo le llevé, llevaron la notificación y todo eso. ¿A tu papá lo masacran a golpes? Sí. Y le van y le tiran en ese zaguán al costado Sí, de la calle. Así mismo. Y muchísimas veces también solicité la reconstrucción del hecho. Porque él estaba un lado, este lado de la ruta, y a él se le encontró en el otro lado ya tirado. Y había testigos, la chica que enfrente de la chica... ¿Por qué a tu papá lo pegan tanto? Según lo que vos pudiste investigar, porque la fiscal Fiore de Limpio no lo investiga, ni la gente de la comisaría de Limpio también parece. Sí, viste que él tenía luego él tiene acá su casa y en el fondo tenía justo él su enemigo, viste que son todos adictos. Sí. Nosotros, por ejemplo, le comprábamos cosas y eso y... Siempre le robaban toda esa gente. Sí. No puede lo tener cosas. Y yo un día antes le llevé a mi papá. El martes él estuvo en mi casa. Yo vivo un poquito más hacia el centro de Limpio. Sí. Y le llevé a mi papá y me pidió plata él y le llevé. Y me dijo él que no podía más estar en paz de esa gente, que le acertaban con hondita, que le tiraban piedra desde su casa. Entonces yo le dije a mi papá, le alcé mi vehículo, le llevé y le dije, papá, quédate nomás en casa, le dije. Y mi papá no se quiso quedar porque me dijo que ahí si yo vuelvo, mañana ya no voy a tener ni cama, me dijo. Entonces le llevé y me fui a mirar hacia el fondo. Viste que está pegado pues y tiene alambrada nomás. Y hicieron ahí un agujero para pasar hacia la casa de mi papá. En el fondo que había una especie de refugio de adictos. Sí, de delincuentes. De delincuentes. Sí. Y entonces le acompañé a mi papá y le dije, Serrana, esta parte le dije, y le vi a la señora del fondo. Y le dije a la señora que no le juegue más a mi papá, que yo le voy a denunciar. Y salió la señora, me dijo, no vi bien, pero había mucha gente ahí. Le dije que no le haga nada a papá porque que yo le iba a denunciar. Y salió, me dijo la señora en guaraní. Pero yucata tu jinapente y via plan de tu porque y yurugua suétere y así me dijo. Y todo eso vos jamás la fiscal, repetimos el nombre de Fiore, de la fiscal. Elena Fiore, de Elena la unidad Fiore, 2. en todo este año, la fiscal de Limpio, ¿no te llamó a vos a declarar? Yo declaré, yo sola me iba, pero ella jamás le interesó el Pero caso. te llamó a declarar a vos. Sí, su asistente nomás lo me suele atender. Pero vos la fiscal Fiore te llamó a declarar a vos en el expediente. Te citó, señora, tenés que venir a declarar por el tema de la muerte de tu papá. ¿Te llamó alguna vez en un año? Sí me llamó cuando era, después al otro día, a mi papá se le enterró el lunes, Sí. el domingo. Y el lunes tuvimos una cita ahí. Y la asistente nomás lo me atendió. Ella me tomó mi declaración. ¿Y declaraste todo esto? Sí, claro que sí. Lo de los vecinos, lo de la señora que dijo que le iban a matar a tu papá. Claro que sí. ¿Contaste todo en la fiscalía? Todito Y está. a un año de todo esto, ¿qué se ha hecho? Nada, hasta el momento. No movió ni un dedo para hacer la investigación. Me solía llamar ella, mañana temprano vení.
en la fiscalía. Para las 7 me decía. Yo me levantaba temprano, me iba y me atendía a las 11, a las 12, así de pasada nomás luego. Un ratito y después ya Qué me dijo, raro lo de la ¿Cuál es finalmente, cuál es tu pedido, tu solicitud, señora? yo quiero que se esclarezca y que paguen esa gente. Yo sé quién fue el que le mató a mi papá. Hay 9 denuncias en contra de esa gente y el tipo se escondió muchísimas veces, volvió, así anda el tipo. No vamos a dar nombre, obviamente, porque Sí, tiene que ser exacto. en el marco de una investigación, pero le Exactamente. quiero pedir a la fiscal Fiore, señora fiscal, si bien don Pablo Candia es una persona que no era una persona de dinero, era una persona humilde, la memoria de él y su familia tiene todo el derecho de que usted, señora fiscal Fiore, haga su trabajo en forma. Está hecha la denuncia. Es grave realmente, es grave. Doctora, Grave. perdón, señora, muchas gracias. De nada, señor. Hasta Bueno, luego. está hecha la denuncia. Una hija que lo único que quiere es que se esclarezca la muerte de su papá. Sin embargo, la fiscalía en limpio hace caso omiso a su genuino reclamo. A la vuelta del corte, continuamos con más Causa Justa. Dale. En estas horas, y es seguro que va a continuar durante toda la semana, se está debatiendo algo en donde penosamente en el eje del debate está el inalienable derecho de cualquier ciudadano a acceder a un servicio de salud. En donde está una persona, como es el pastor Emilio Abreu y su familia, pidiendo la aplicación de un convenio entre el Ministerio de Salud y el IPS para que él pueda ser sometido a un trasplante de médula. Si bien él tiene todo el derecho, obviamente, y su familia, de luchar por su vida, y con todo respeto lo decimos, no es menos cierto que hay como una especie de planteamiento que por un lado algunos hablan de desigualdad. Yo querría ir un poco más allá de eso, ¿verdad? Y plantear desde el punto de vista de la necesaria reforma del Paraguay en cuanto a un programa, sistema o una política de salud pública realmente eficiente y realmente universal, como un derecho humano. Más allá del pastor Emilio Abreu y de su familia, lo decimos y lo digo yo con todo respeto, hay también otros compatriotas que tienen, al igual que él, el mismo derecho de acceder a la cobertura de convenios de este tipo. Pero no queremos situarnos, porque sería hasta inadecuado, solamente en el hecho que rodea a esta persona, digamos, que es conocida, esta persona pública. Y por eso queremos hablar de eso es algo más. Y eso algo más es el derecho humano, que significa tener por una buena vez en el Paraguay, una salud pública universal, realmente eficiente, como lo tiene por ejemplo la Argentina, como lo tiene por ejemplo Chile, como lo tiene por ejemplo Bolivia, como lo tiene por ejemplo Uruguay, como lo tiene por ejemplo Brasil. ¿Por qué Paraguay no puede tener un sistema de salud pública realmente universal y realmente justo y por sobre todo, principalmente humano? Nos acompaña el queridísimo doctor catedrático académico, el doctor Francisco Segura. Doctor Francisco Segura, ¿cómo estás? Muy buenas noches ya y realmente un placer hablar contigo. Querido Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo grande para la audiencia y siempre un placer compartir tus charlas en tu programa ya referente del medio jurídico. Doctor, es realmente, a mí me parece penoso tener que hablar o debatir algo que parte de una situación de salud de un individuo, cualquiera sea. Pero no es menos cierto que este punto es un punto que habla de, o nos plantea desigualdad, nos plantea falta de acceso, o nos plantea principalmente este tema del doctor Emilio Abreu,
el necesario debate para acceder a una salud pública realmente universal, doctor? Y sí, lo que ocurre es que de alguna manera Paraguay, y tal vez no sea ajeno a todo el resto del mundo, pero nosotros tenemos que limitarnos al Paraguay, eh, está preso de lo inmediato. Es decir, ahora estamos discutiendo, interesante por cierto, el tema de la salud pública. Durará unos días mientras dure el escándalo, si es que amerita ese nombre, porque no sabemos, no conozco los detalles del caso, ni como tú dices, no se trata de personalizar. Seguramente mañana, cuando empiecen las clases y aparezcan la deplorable situación de las escuelas, hablaremos de la educación pública, y después, cuando haya algún homicidio muy penoso o destacado, hablaremos de la ineficiencia de la investigación. Entonces, es muy difícil mejorar, construir, si vamos a estar permanentemente, o van a estar en realidad permanentemente, las autoridades a la luz del debate mediático de turno. Eso es para los medios, eso es para los abogados. O sea, nosotros nos concentraremos en el debate de turno porque nosotros no tenemos poder, no somos empleados políticos, no estamos llamados a cambiar nada. Pero las autoridades públicas debieran estar preocupadas del mediano y largo plazo y no de la cuestión mediática, o preocupadas en segundo término. Y lo que tenemos aquí en los últimos años es una falta, y el que se enoje, quien se enoje, digamos, porque es una realidad que no se puede desconocer, una falta total y absoluta de políticas públicas a mediano y largo plazo en todos los sectores. Entonces viene una elección, los candidatos de turno prometen mejorarlo todo, lo que es imposible, sin establecer ningún programa concreto y, en definitiva, más allá de las buenas intenciones, que seguramente todos tienen buenas intenciones, nadie llega al poder para hacerlo mal, pero todos tienen buenas intenciones, no pasa de ser eso, buenas intenciones, pero al no haber políticas sostenibles a mediano plazo, nos topamos con que todos los sectores en Paraguay son víctimas del mismo problema que podríamos llamar la cultura del privilegio, como decía un gran jurista paraguayo, don Florentín López Cáceres, ¿no es cierto? La cultura del privilegio, el derecho soy yo, o la norma la escribo yo, que está en todos, en el mundo privado, en el mundo público, en los medios. Entonces así es muy difícil construir y debatir si solo vamos a estar pendientes de solucionar el suceso inmediato. Entonces, ¿qué decir? Por supuesto que no es imposible tener un mejor sistema de salud. No es cierto que no haya recursos suficientes, eso es falso. Por supuesto, no hay ideales, pero se puede hacer mejor de lo que se hace, sino como otros países iguales a nosotros lo hacen. Yo mencionaba, por ejemplo, doctor Emilio Abreu, la experiencia en algún porcentaje de Chile en lo cuanto a salud pública. Sí, pero también, pero si tú Brasil, Argentina, claro, Uruguay, indudablemente están a saber. Bolivia, No significa que no tengan problemas. No, claro. Pero claro, nosotros estamos muy lejos. Pero sobre todo, apreciado Héctor, el gran problema es la cultura del privilegio. Porque te voy a decir algo que no suena muy popular, pero si va a ser malo, que sea malo igual para todos. Partamos por eso, partamos por garantizar creo que lo dijiste en tu editorial, y muy bien, partamos por garantizar la igualdad. No estoy diciendo que en este caso no haya ocurrido porque no conozco los detalles del caso, que quede claro. Pero garanticemos la igualdad y a partir de ahí construyamos todos juntos. Porque si algunos, no importa quiénes, algunos, políticos, empresarios, Juan, Pedro, quien sea, un periodista famoso, un abogado famoso, un médico famoso, quien sea, cualquiera, obtiene beneficios, está primero en la fila, recibe primero su documento, no tiene que hacer la cola, lo operan antes, evidentemente que ningún sistema va a tener la legitimidad que se necesita para decir, por ejemplo, miren, la educación pública puede mejorar con un plan a 5 o 6 años, los primeros 2 o 3 años van a ser difíciles, pongámosle todo para adelante con energía. Eso la gente solo lo va a acompañar en la medida en que vea que es igual para todos. Y lamentablemente Paraguay está cayendo en algo en lo que cayó Chile en los años 90, que no tenía, por lo menos no tenía en los años en que yo me mudé a este hermoso país, y ahora veo que sí tiene, que se parece mucho a ese Chile de los años 80, y que ojalá no termine como terminó Chile ahora, es que se está generando una desigualdad impresionante. La desigualdad que se está generando, el abismo
entre los que tienen y los que no tienen es cada vez mayor. Y eso termina por pasar factura a la sociedad en algún momento. La gente se va a cansar de este tipo de cosas, porque al final capaz que lo más probable es que este señor Abreu no haya hecho nada incorrecto, así parece serlo. No, es que, pero ya la gente no lo tolera porque sospecha de todo. Todos, me incluyo, sospechamos de todos. Y entonces eso no es una manera sana de construir una sociedad. entonces, ¿cuál debe ser el mensaje desde la clase dirigencial, desde la clase política? Porque yo quiero ir más allá de Abreu, porque Claro. o sea, por Dios, o sea, ya de por sí, esta persona y su familia y quienes lo quieren, están pasando por una situación trágica, por una enfermedad que es una enfermedad catastrófica. Por eso tiene que someterse a una tercera operación de así de compleja. No, claro, es una O cosa sea, dramática. nadie, es algo dramático. Yo no quisiera estar en los zapatos de Abreu ni de su familia, y mucho menos ahora que es puesto en una especie de tiro al blanco. Yo considero que hasta de manera injusta, pero yo quiero aprovechar y que tenemos que aprovechar el momento para que esto, si personificamos, doctor Abreu, sobre Abreu no más, como vos decís, nos vamos a olvidar. Yo quiero ir más allá, yo quiero hablar del derecho que tenemos como ciudadanos de una nación de tener un servicio público de salud pública universal. ¿Y lo que significa eso? ¿Qué significa universal? Gratuito. Desde sacarte un pique hasta hacerte una operación de la cabeza, una operación del cerebro. Gratuito. Lo merecemos y lo necesitamos, doctor. Eso creo que es lo que tenemos que exigir. Pero estamos, ahí es donde tenemos que ser cuidadosos. O sea, estamos muy lejos de algo así. Entonces, lo que uno podría pedirle, yo lo que como cualquier ciudadano le pido a las autoridades, el primer paso para ganar la legitimidad, para hacer las reformas, para que la gente te crea cuando hablas, es desterrar la cultura del privilegio. Si nos ponemos a hacer ejemplo, mi querido Héctor, podríamos mencionar diputados, senadores, jueces, empresarios, muy conocidos, algunos bellísimas personas, muy queridos, que han recurrido a la cultura del privilegio, con sus hijos, con sus parientes, con sus amigos. Entonces, mientras nosotros no desterremos eso, yo creo que ahí está el talón de Aquiles. O sea, mientras que no significa tampoco ser inflexible, ser una máquina tipo un tanque Panzer, ¿no es cierto?, que arrasa con todas. Pero tenemos que desterrar la cultura del privilegio. O sea, en la medida que los políticos, y no lo están haciendo, no se comprometan con eso, es muy difícil hacer los cambios, porque los cambios exigen sacrificio. Es decir, un presidente, un candidato a presidente nos tiene que decir, mire, salud, educación, medio ambiente, trabajo. Que en 5 años tú puedes tal vez solucionar uno de los frentes. Y el otro vas a ir llevándolo hasta poder cambiar. Sí. Pero si los políticos siguen hablando generalidades y la gente sigue votando por la banderita, por la carita, porque sale en la tele o porque le va bien en no sé qué, o porque el club de fútbol que sea, es muy difícil. Y por otro lado, lamentablemente, desde el mundo del poder, digo el poder en sentido amplio, todo el día llegan mensajes equivocados, porque todo el día lo único que uno ve son privilegios. Y así es muy difícil. Es muy difícil. Lamentablemente, yo veo el panorama, tal vez no sea de lo más optimista, y lo lamento por los espectadores, digamos, pero yo veo difícil porque hay una cosa muy profunda que está lejos de ser desarraigada. Pero imagínate que tuvo que venir una pandemia con un bicho de mierda, y disculpame mi inglés antiguo al decir esta grosería al aire, o esta palabra extrema al aire. Tuvo que venir un bicho de mierda para pasar de tener unas pobrecísimas, creo que poco más de 50 camas UTI en total, a tener 700. O sea, tiene que pasar una pandemia, claro, tiene que pasar. A eso me refiero. Mi querido Héctor, ese es un muy buen ejemplo. Ahí se sacrificaron otras áreas que tendrán que esperar para el futuro para poner todas las energías, en este caso fue porque no quedaba otra, no porque quisieran hacerlo, todas las energías en un sector. ¿Por qué no hacer eso de manera... ¿Por qué no se sientan los 4 o 5 candidatos presidenciales con opciones y se ponen de acuerdo frente a la nación y decir, mire, gane quien gane, los próximos 5 años son
de la educación, con esto, esto y esto, esto. Mire, lamentablemente los que son fanáticos del medio ambiente van a tener que esperar un poquito. Los que quisieran tener una ANDE más eficiente van a tener que esperar un poquito. Los que quieren tener, no sé, mejores espectáculos deportivos van a tener que esperar un poquito. Ahora vamos a hacer esto. Y yo les digo, y tenemos que hacer metas medibles. O sea, ahora tenemos estos números y cuando yo, al mediado de mi periodo, yo tengo que tener estos números, hoy con la tecnología del blockchain que se llama, que es medible, que no se puede adulterar, es muy fácil de medir cuando se hace en serio, y al final de mi periodo tengo que tener estos números. Perfecto. Y eso, estamos muy lejos de eso. Entonces, es un poco ingenuo creer que solo con la buena voluntad de uno o de otro, o solo con tener suerte a apuntarle a un personaje esclarecido, que como un caudillo venga y nos salve, eso ya de un mundo del pasado que no existe. Hoy necesitamos entender todos en Paraguay, y me atrevo a decir los paraguayos, porque yo me siento ya parte de esta tierra, tenemos que empezar a entender que si cada uno de nosotros en su actividad no destierra la cultura del privilegio, porque todos hemos recurrido a ello alguna vez, yo estoy seguro, para cosas a veces que parecen tontas, pero que van sumando, el país corre el riesgo de volverse inviable. Doctor Francisco Segura, muchísimas gracias. Encantado, como siempre, un saludo cordial, Héctor, y ya nos encontraremos otra vez en persona. Gran abrazo, saludos a la producción y que se mejore Elia, que está un poquito afectada por el COVID. Bueno, muchísimas gracias, doctor Francisco Segura. Era el doctor Francisco Segura, titular del capítulo Paraguay de la Sociedad Iberoamericana de Derecho Privado. Yo quiero apostar más allá. Debemos debatir sobre cosas que sean a nivel general. El punto de Abreu y su derecho, que sí lo tiene, de pedir una herramienta para poder operarse y así tener posibilidad de superar lo que está pasando, es parte solamente de la historia. No nos podemos quedar en eso. Lo que debemos exigir como ciudadanía es acceder a un estado de cosas en donde la salud pública sea universal, con todo lo que eso significa. A la vuelta del corte, el último tema del día de hoy. Bueno, para hablar de lo que significa la crisis ambiental en la que está atravesando el globo, la Tierra, y en donde se ejemplifica o se evidencia, por ejemplo, en los incendios que azotan en esta época al Paraguay, por hablar en nuestro país, debemos como abogados, como personas que estamos siempre en la construcción de la institucionalidad normativa de nuestra nación, debatir con respecto a que este tipo de cuestiones deberían ser abordadas a través de modificaciones legislativas. Para iniciar este debate estamos con un reconocido abogado del foro, que es el doctor Juan Sosa Vareiro, para hablar un poquito con él desde su punto de vista con relación a que si es que necesitamos más leyes o el cumplimiento de las que están vigentes y que tienen el objetivo de proteger el medio ambiente. ¿Cómo estás, doctor Juan Sosa Vareiro? Bienvenido a Causa Justa. Buenas noches, Héctor. Buenas noches también para la audiencia. Un verdadero gusto compartir contigo y a través de tu programa, que es muy escuchado, muy visto por los colegas y también por la ciudadanía, poder abrir un poquitito el debate sobre este tema tan importante que hoy más que nunca lo estamos sintiendo en carne propia todos los paraguayos. Yo lo titulo a esto la crisis ambiental y las leyes, porque como programa jurídico creo que ese punto de vista deberíamos abordar. ¿Están así? ¿Esto es más un problema de leyes que un problema de gestión de Estado? Tenemos un grave problema y un grave déficit en relación a que, como sabrás, no tenemos un código ambiental. Tenemos una cantidad de leyes dispersas que muchas veces incluso tienen una doble problemática. En primer lugar, que tienen un carácter meramente declarativo y no tienen un poder coercitivo real en algunos casos, y en otros casos leyes que se contraponen unas con otras.
Tenemos el mismo problema, Héctor, que tuvimos en materia tributaria hace 15 o 20 años cuando no teníamos la ley y cuando teníamos cientos de normas tributarias que se contraponían unas a otras. Esa es hoy la situación de las leyes ambientales y no tenemos realmente una fiscalización ambiental que esté realizada con un objetivo de lograr una mejoría. Tenemos fiscales ambientales dispersos, con legislación bastante retrógrada e incluso fiscalías ambientales que más se preocupan de recaudar que de generar realmente una situación de bienestar. Es una gran situación a nivel nacional que hoy es una problemática que la estamos viviendo y la estamos sintiendo. Ahora, es una cuestión cíclica también que tiene que ver con efectos, con situaciones ambientales a nivel mundial, porque así como nosotros estamos padeciendo esto, lo está padeciendo, por ejemplo, África, lo está padeciendo alguna región del continente europeo también. Pero como tenemos que llevar la construcción normativa a nuestro territorio, por eso cabe la pregunta, ¿más leyes no son necesarias? ¿Es una mejor gestión interinstitucional, intersociedad, o sea, entre varios ámbitos de la sociedad o referentes de la sociedad? Yo te diría que unificar criterios, tener realmente una legislación ambiental codificada, generar un gran código ambiental y que las instituciones que hoy se encargan de cuidar el ambiente, por un lado tenés el Ministerio del Ambiente, por otro lado tenés a la Fiscalía, por otro lado le tenés al MAE, pues tenés una cantidad de órganos que hoy no tienen un trabajo organizado y no tienen una legislación organizada. Y con respecto a lo que decís, Héctor, es cierto, es una problemática mundial, pero fíjate un poco que en muchas partes del mundo ya están encarando ya hace años una solución y ya están incluso en una etapa muy posterior a la nuestra. Nosotros seguimos todavía deforestando. Cuando el mundo ya está buscando alternativas, nosotros seguimos tolerando deforestaciones enormes. Mucho de lo que hoy estamos sufriendo también es producto del descontrol que existe en cuanto a lo que debería ser los permisos o las posibilidades que podemos de alguna u otra forma generar y producir, pero sin afectar el ambiente, ¿verdad? Creo que hay una cuestión que tenemos que analizar y te comento que hoy justamente estuve viendo una fotografía de la frontera entre Paraguay y Argentina, donde es lamentable ver el lado paraguayo totalmente deforestado y el lado argentino cruzando el río totalmente verde. En algo estamos fallando también, en la legislación y en el control, doctor. Una codificación ambiental o un código ambiental, ¿cuál es la diferencia entre la ley que hace a la funcionalidad del Ministerio Público y su unidad de delitos ambientales o lo que hace al trabajo que desarrolla el MADES? ¿Cuál es la diferencia de un código ambiental? Una unificación de criterios, Héctor. Unificar criterios y estirar todos hacia el mismo lugar. Incluso estuve escuchando autoridades ambientales, justamente en esta semana que con este calor infernal que sufrimos fue el tema de la semana. Te comento que escuché autoridades que decían, no podemos intervenir, no tenemos poder coercitivo, las leyes nos dan intervención pero no nos permiten trabajar y no veo y no encuentro tampoco un trabajo coordinado interinstitucional que realmente nos pueda permitir enfocar la problemática desde un ámbito Estado, ley y aplicación de la ley. Creo que esa es la diferencia y eso nos podría dar realmente una codificación y un trabajo coordinado. Y que esta codificación obligue o cree generación de obligaciones, ¿verdad? Claro, y distribución de responsabilidades. ¿Hasta dónde es la responsabilidad del Ministerio del Ambiente? ¿Hasta dónde es la responsabilidad de la Fiscalía? ¿Dónde comienza y dónde termina la responsabilidad de cada institución? De las autoridades municipales y las autoridades de las gobernaciones. Totalmente, es eso, porque hoy nadie se siente responsable. Cuando sufrimos en carne propia, como hoy lo estamos sufriendo, todos cuestionamos.
pero al final nadie se siente responsable y nadie sabe dónde comienza ni dónde termina la responsabilidad de los órganos del Estado, y eso creo que genera una incertidumbre. Rápidamente es aprovechada por la gente de mala voluntad para utilizar en su favor, para explotar los bosques, para plantar lo que no se tiene que plantar o para dejar de tomar los cuidados que se tienen que tomar. Creo que es un trabajo que incluso le compete también a los grandes productores, que creo que tienen buena voluntad en muchos casos y que también muchas veces han cuestionado la falta de una normativa más equilibrada en cuanto a un control, pero en base a una producción que realmente no perjudique el ambiente. Y estoy seguro que se puede. Es cuestión de trabajar un poquitito y que esto también nos sirva de experiencia, porque lo que estamos sufriendo hoy no va a terminar hoy. Años y años van a ir empeorando si nosotros no tomamos medidas urgentes y si no encaramos esta problemática como lo está haciendo el mundo, Héctor. Doctor Juan Sosa Vareiro, abogado del Foro, muchas gracias. Mi respeto de siempre para vos y para todos. Estará el doctor Juan Sosa Vareiro y la cuestión ambiental que nos atañe a todos como habitantes de estas tierras, como habitantes de este mundo. ¿Cuál es el ambiente en el cual nos merecemos desarrollar? ¿Cuál es el medio ambiente en el cual nuestros hijos, quienes nos precedan en esta tierra, van a tener el derecho de vivir? Esa es parte también de la discusión. Un código ambiental, una distribución de las cartas o redistribución de las cartas de obligaciones y responsabilidades, mucho que debatir, pero hay que comenzar a hacerlo, porque el tiempo en esta cuestión del medio ambiente ya nos juega en contra. Nos vemos en la próxima edición de Causa Justa, ya con la actividad judicial a pleno, que se reinicia este próximo martes 1 de febrero. ¡Chao!